Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más nos reunimos para conversar un poco sobre la tradición primordial, la filosofía perenne. Uno de los temas importantes en este camino espiritual aplicado a la vida cotidiana es el discernimiento. El discernimiento en cuanto a los conceptos, discernimiento en cuanto a los valores, pero también poder discernir los buenos compañeros de camino de los falsos compañeros de camino, los verdaderos de los falsos. Se podría hablar de verdaderos y falsos maestros, guías, sabios. Dante, cuando ingresa al pie de la montaña, atravesando esa puerta en cuyo frontispicio había una leyenda que decía abandone toda esperanza aquel que cruce esta puerta, y Dante se da cuenta de que va a ingresar a los infiernos, a sus propios infiernos, se da cuenta de que necesita una compañía, que solo no puede, necesita alguien que lo acompañe para comprender interactivamente. Y en el caso de la comedia aparece Virgilio, el poeta, el que hace poiesis, el que a través de la palabra orienta, guía. Podríamos llamarlos difusores de la tradición y de la filosofía perenne, vaqueanos del camino, compañeros de viaje. El tema es cómo discernir entre la multiplicidad de, por decirlo así, ofertas que hay de verdaderos guías, compañeros, vaqueanos, Virgilios, difusores, y la gran cantidad de falsos maestros, confusores, falsos vaqueanos. Bueno, ante todo, podríamos dar algunos tips. Em, un verdadero Virgilio, un verdadero vaqueano, un verdadero compañero de viaje, un difusor, porque acá no hay autoría, por eso hablamos de difusores, porque no hay autoría en cuanto a los contenidos de la tradición primordial, sí en cuanto a la forma de transmitir y compartir. Sí, desde ese punto de vista, por supuesto que puede haber autoría, pero no en cuanto a los contenidos fundamentales. Después, cada cultura, cada religión, cada filosofía hace sus propios aportes, le da su propia terminología, le da su propia forma, y ahí es donde puede, sí, haber autoría por parte de quienes, bueno, lo transmiten de tal o cual manera. Hasta eso sí, pero en cuanto a los contenidos, básicamente no, son los mismos para todas las culturas y podría sintetizarse en la no idolatría del yo. El yo no es nuestro yo, no es algo malo, es desde donde vivimos, desde donde nos vinculamos, desde donde hacemos en la vida, desde donde existimos y nos relacionamos con el resto. Pero una cosa es que esa sea nuestra herramienta en la vida, y otra cosa es que hagamos la idolatría del yo. Lao Tse en el Tao Te Ching eh, lo expresa a través de una frase, bueno, muy difundida también, que es Wei Wu Wei, hacer no haciendo. Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, lo expresaban de una manera tal vez un poco más sencilla, dejar a Dios ser Dios. Es decir, no pretender interferir en la dinámica del cosmos y de la vida con nuestro propio ego, con nuestro propio yo. Saber nuestros límites. ¿Hasta dónde llega nuestro brazo? ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? Aquello que sí depende de mí, eso es lo que me corresponde hacer. Eso sería el Dharma, de alguna manera.
que en el caso individual de cada uno de nosotros sería lo que se denominaba vocación, del latín vocatum, el llamado. ¿A qué nos sentimos llamados? Tarea para el hogar. Por ejemplo, preguntarnos, ¿a qué nos sentimos llamados en la vida? Esto no significa necesariamente sentir que somos llamados a cosas maravillosas. No, no, no. Es cuál es el ámbito en el que nos sentimos llamados a realizarnos y a desarrollarnos y a interactuar, tal vez brindar servicios, recibir también el intercambio, ¿por qué no? También como tarea para el hogar, para dar nuestros pasos y avanzar en el sendero, en el viejo sendero, en el camino espiritual, necesitamos, como decíamos, compañeros de viaje, vaqueanos, virgilios. También como tarea para el hogar, entonces, ¿quiénes fueron nuestros virgilios? Tracemos la flecha del tiempo de nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta el momento actual. A lo largo de nuestra infancia, adolescencia, adultez, ¿quiénes fueron nuestros Virgilios? ¿Quiénes fueron aquellos que nos acompañaron, incluso a veces circunstancialmente? ¿Quiénes nos orientaron? ¿Quiénes obraron como guías vaqueanos del camino para orientarnos? Por ahí sí, por allá no. Tener cuidado con esto, con aquello bien. Tal vez no cumplían un rol permanente tipo relación maestro-discípulo. No, 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 pero nos orientaron, creyeron en nosotros. ¿Quiénes fueron los que creyeron en nosotros? ¿Quiénes fueron esos Virgilios que nos orientaron a lo largo de la vida? Y también, ¿en quiénes creemos nosotros? ¿A quiénes tal vez podríamos brindar cierta orientación? Porque acá no es una cuestión de ingreso al camino de la espiritualidad y en determinado momento me recibo de maestro y entonces ahí empiezo a enseñar. No, no. Eso es una de las características de los falsos virgilios, de los falsos maestros, de los confusores. En la tradición hay difusores. No se enseña, se comparte. Esa es una de las principales características. ¿Cómo diferencio un difusor idóneo de un confusor? Porque no va a hablar en primera persona, porque no nos va a hablar desde arriba diciéndonos hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello y con el dedito ahí indicándonos, como dejando claro que ellos saben, nosotros no. Y que además ese vínculo no va a cambiar nunca, porque ellos siempre van a saber y nosotros no. Esos son los confusores, que además utilizan como herramienta fundamental la falacia. Y ese es un detalle. No son mentiras puras, porque la pura mentira no puede sostenerse mucho tiempo. Pero la falacia es una mentira disfrazada y mezclada con un poco de verdad. Y eso, si no estamos atentos, confunde a nuestro discernimiento, esa pizca de verdad abre la puerta y la mentira ingresa. La falacia es la gran herramienta de los confusores. Y también una característica es que suelen hablar rápido, muy rápido, con absoluta seguridad. No tienen dudas, jamás tienen dudas, porque saben y hablan rapidísimo para no darnos tiempo a pensar. Los difusores no. Los difusores aceptan el disenso, saben que comparten, no enseñan, salvo que tomemos enseñar en su sentido etimológico, que significa señalar.
En ese sentido, podría decirse, entonces sí, miren, sugerimos tal cosa, sugerimos tal otra, sugieren. Los verdaderos difusores sugieren, los falsos difusores, los confusores, indican, bajan línea, los difusores no, sugieren y aceptan el disenso. Y además, algo clave, debemos desconfiar del sabio sin cicatrices. ¿Qué es el sabio sin cicatrices? Es la persona que se muestra, se presenta, se ofrece como maestro, guía, sabio, no tiene defectos, no tiene defectos. Ya lo superó en la vida, no tiene defectos, nada lo afecta, ya está más allá del bien y del mal. Bien, desconfiemos de ese tipo de sabios, el sabio sin cicatrices. El verdadero difusor, sabio quiere llamarle, llamémosle, no solo tiene cicatrices, como todo el mundo, cicatrices de la batalla de la vida, de la lucha por la vida, del camino de la vida, porque el camino de la espiritualidad no es, ay, dulce, bonito, siempre luminoso y fantástico. No, por eso se habla del viaje del héroe, por eso se hablan mitológicamente en todas las culturas, los peregrinos tienen un arduo trabajo externo e interno. Eso deja cicatrices. Las cicatrices son el recuerdo del aprendizaje, para que no olvidemos nunca que seguimos siendo humanos. El discernimiento entre difusores y confusores es fundamental en el camino de la espiritualidad. Permítame compartir un cuento donde se expresa precisamente eso. El cuento se llama El Sabio. Venerable, dijo el joven un día cuando se despedía del anciano, ¿cómo podré reconocer a un sabio cuando lo vea? Porque jamás se presentará como tal a mí, respondió el anciano. Pero entonces, venerable, insistió el joven, ¿cómo sabré que debo seguirlo? Porque jamás te dirá que lo sigas, amigo, dijo el anciano. Pero entonces, venerable, tornó a preguntar el joven con cierta desesperación, ¿cómo se presentará? Ya te lo he dicho 3 veces, amigo, respondió finalmente el anciano mientras se alejaba sonriendo por el camino. Esa es una de las claves también para el discernimiento. Jamás un verdadero difusor de la filosofía perenne, de la tradición primordial, nos va a decir que lo sigamos. A lo sumo, nos invitará a acompañarlos en su camino. Y más aún, esperará a que nosotros nos acerquemos y estemos dispuestos a ser acompañados, ya sea que pidamos la compañía o la necesitemos y no lo tengamos claro, no importa, estará atento, estará atento. Y para redondear un poquito esta introducción al discernimiento entre falsos y verdaderos vaqueanos, difusores, guías, maestros, llamémosle como queramos, el tema de la autoconciencia, quien se presenta como superado, indiferente, invulnerable, nada lo daña, ya no tiene necesidades, que no es humano.
Jamás se hará propaganda a sí mismo un verdadero vaqueano del camino. Compartamos un cuento más que tiene que ver con esto, porque una de las falacias muy difundidas es que a medida que avanzamos por el camino de la espiritualidad, vamos como si fuéramos desarrollando una especie de inmunidad espiritual. Entonces ya nada nos afecta, estamos más allá del bien y del mal, no tenemos luces y sombras. Aun en todo caso, tal vez quienes nos preceden en el camino, porque ese es simplemente una cuestión de perspectiva. ¿Qué es el vaqueano? El que ya conoce el camino. ¿Pero por qué lo conoce? Porque lo recorrió. ¿Y cómo hizo para recorrerlo? Necesitó a su vez de otro vaqueano. Eso está muy bien descrito en un tema que tocaremos en otro momento, que son las láminas de la domesticación del buey en la filosofía budista y taoísta, donde hay un joven buscador que hacia el final se transforma en un vaqueano del camino. No genera inmunidad. Quienes nos preceden no están más allá del bien y del mal, son conscientes de sus propias sombras. Esa es una gran diferencia entre los confusores y los difusores. Los confusores jamás mostrarán sus propias sombras y se presentarán como si no las tuvieran. De hecho, este cuento se denomina En compañía de la luz. Venerable, dijo un día el joven, ¿por qué el iluminado siempre está solo? El iluminado, respondió el anciano, nunca está solo, amigo mío. Pero rara vez, insistió el joven, se lo ve en compañía de otras personas. El iluminado, volvió a decir el anciano, vive a solas, pero jamás está realmente solo. Pero venerable, preguntó de nuevo el joven, si no está solo, ¿con quién está entonces el iluminado? Amigo mío, dijo el anciano, mirando con ojos entornados el sol que se ponía, el iluminado siempre está en camino con la luz que lo ilumina. Pero entonces, venerable, tornó a preguntar el joven, ¿al iluminado jamás le duele estar a solas? Solo cuando lo acosan, dijo el anciano sonriendo, los molestos compañeros del camino. ¿Quiénes son ellos, venerable? Preguntó el joven muy intrigado. La nostalgia, dijo el anciano francamente divertido. La culpa, la angustia, la ansiedad, la fantasía, el orgullo y el miedo a la soledad. Hizo un pequeño silencio y agregó con seriedad, debemos cuidarnos de ellos, amigo mío, y cerrar nuestros oídos a sus voces engañosas, ya que intentarán distraer de su camino incluso al iluminado. Hubo un silencio y el joven tornó a hablar. Pero el iluminado, venerable, será fuerte frente a ellos, ¿verdad? El iluminado, amigo mío, recibirá los golpes más duros y fuertes que ellos puedan destinarle, y eso es lo que deberá resistir, dijo el anciano mientras tomaba su báculo y se ponía nuevamente en marcha. Y el joven pudo ver por vez primera las cicatrices, algunas antiguas, otras nuevas, que surcaban los brazos y la espalda del anciano. Desconfiemos entonces del sabio sin cicatrices. Desconfiemos de quienes nos digan que debemos seguirlos y aceptemos, en todo caso, la compañía de los humildes Virgilios o vaqueanos del camino que sin arrogarse títulos nos orientan en la vida. Recordemos que Dios habla por la boca que quiere
del modo que quiere, cuando quiere, pero siempre es cuando nosotros lo necesitamos. Gracias. Que tengan un excelente día y que la vida lleve siempre el rumbo de vuestra felicidad, en compañía de buenos difusores del camino. Así podremos seguir avanzando de manera tranquila, serena, a nuestro propio ritmo, en el camino de la tradición.